En Líbano ya son al menos 37 los fallecidos, entre ellos 3 menores y 7 mujeres, tras el bombardeo israelí contra un edificio residencial a las afueras de Beirut. El grupo Hezbollah informó que 16 de sus combatientes murieron en el hecho, entre ellos 2 altos cargos de la organización. Al menos 22 palestinos perdieron la vida en medio de un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza contra una escuela que albergaba refugiados, al tiempo que hubo otros ataques en Han Yunis y Rafah. Según el balance desde el inicio de la guerra, el total de fallecidos ascendió a 41.391. En Sri Lanka avanza el conteo de los votos luego del cierre de los centros de votación sin reporte de incidentes mayores en esta jornada de elecciones presidenciales. Los primeros comicios desde la grave crisis financiera de 2022. Se espera que el ganador sea anunciado el domingo. Buen día para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Líbano, donde el ministro de Sanidad informó que subió a 37 el número de muertos y a 68 el de heridos tras el bombardeo israelí contra un edificio residencial a las afueras de Beirut. Entre los fallecidos hay al menos 3 menores y 7 mujeres. A su vez, Hezbollah confirmó que 16 de sus integrantes murieron en el ataque. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos dio más detalles de 2 altos mandos de la organización que perdieron la vida en los hechos. Hezbollah ha perdido a 2 pesos pesados de lo que es la unidad de élite Radwan, que han sido Ibrahim Akil y Ahmed Wehbe, que Ibrahim Akil es uno de los más veteranos que está en las filas de Hezbollah desde los años 80 y es uno de los responsables de los atentados, de uno de los peores atentados que ha recibido Estados Unidos, que fue en el año 82 en la Embajada de Estados Unidos aquí en Beirut y contra el cuartel general de los marines, que murieron más de 250 funcionarios y militares estadounidenses. En el caso de Wehbe no es tan veterano como Wakil, pero sí que estaba en estos momentos liderando las operaciones contra Israel desde el sur del Líbano en apoyo a la guerra de Hamas en la Franja de Gaza. Este duro golpe se suma también a los de los días anteriores, donde además de que ahora mismo la cúpula militar de Hezbollah ha sido gravemente dañada, también lo han sido sus sistemas de comunicaciones y su seguridad. La prensa libanesa en estos momentos ha dicho que Israel podría dar unos días a Hezbollah para que aceptara una propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo político en el sur del Líbano. Pero el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se encuentra en un gran dilema porque tiene que decidir si atacar duramente a Israel, lo que podría conducir a una guerra abierta, o si por el contrario perdería su disuasión y quedarían expuestos a este tipo de ataques en el futuro. Hablamos ahora de la Franja de Gaza. En la ciudad de Gaza, al menos 22 personas murieron en un bombardeo contra un colegio que acoge refugiados y que alcanzó otra escuela donde varias personas resultaron heridas. A su vez, se registraron otros ataques en Han Yunis y Rafah, según la agencia Wafa. La Franja de Gaza continúa sumando muertes. En la ciudad de Gaza, ataques aéreos del ejército de Israel contra una escuela dejaron decenas de fallecidos. El establecimiento albergaba a personas desplazadas en el sur de la urbe. Sin embargo, desde Israel afirmaron que el objetivo era una base de Hamas que funcionaba ahí. Las mujeres estaban sentadas con sus hijos en el patio de recreo de la escuela. Los niños estaban jugando. De repente 2 misiles los alcanzaron. No pude soportarlo. No vi a un hombre herido. Eran todas mujeres y niños. Todas mujeres y niños. Que los países árabes se regocijen. Que se regocijen y aplaudan a Netanyahu y a los Estados Unidos de América. Otro ataque fue registrado en la ciudad de Han Yunis, también al sur del enclave. Un bombardeo que profundizó la desesperación de los civiles. Estaban durmiendo y sin previo aviso para evacuar la casa. Bombardearon la casa encima de ellos. Y todos los que estaban fueron martirizados. No hay ninguna zona segura, ni en Deir el-Bala, ni en Han Yunis, ni en ninguna zona de la Franja de Gaza. Según indican las cifras del Ministerio de Salud gazatí, más de 140 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en los últimos 3 días, 5 de ellos miembros de la cartera de sanidad.
Este sábado se cumplen 10 años desde que los hutíes tomaron el poder en Saná, la capital de Yemen, obligando al gobierno a huir hacia Adén. La organización del Islam chiita es cercana a Irán y ha estado luchando en una guerra civil contra una coalición liderada por Arabia Saudita del Islam sunita. Luis Muñoz nos trae la cronología. 21 de septiembre de 2014. Los hutíes logran llegar a Saná, la capital de Yemen. Con el apoyo de Irán, derrocan al gobierno de Abdrabbu Mansur Hadi, cercano a Arabia Saudita. Desde ese momento, se hicieron con el poder real del país. Hoy controlan el 30% de Yemen, donde vive el 70% de la población, principalmente en el norte y el oeste del país. El resto está controlado por el gobierno reconocido internacionalmente, por el Consejo de Transición del Sur y con grandes zonas de influencia de Al-Qaeda. Los hutíes surgieron en los 90 como una organización política y armada que pretendía revivir la rama del Islam chiita conocida como zaidismo. Es la religión de un tercio de los 33 millones de yemeníes. Ganaron notoriedad al oponerse al presidente Ali Abdallah Saleh, liderando unas protestas en 2011 en el marco de la primavera árabe que acabarían con la salida del poder de Saleh. Un año después le sucedió al-Hadi, con el apoyo de Arabia Saudita, pero en 2014 los hutíes se aliaron con quien fuera su enemigo, el mismo Saleh, y se alzaron con el control. Empezó entonces una guerra civil, en un enfrentamiento entre los hutíes, que son chiitas, parte del autodenominado eje de la resistencia liderado por Irán, y de ideología nacionalista y antiimperialista. Una disputa contra una coalición internacional liderada por Arabia Saudita, del Islam sunita, convirtiendo al Yemen en un campo de batalla que simbolizaba la rivalidad de las potencias. La guerra fue considerada por Amnistía Internacional como un infierno en la tierra y para la ONU una de las peores crisis en la historia, llegando a tener más de 250.000 muertos, 4,5 millones de desplazados y la mitad de la población en hambruna. El conflicto persiste, aunque se encuentra en una tregua que sigue en vigor de facto desde 2022. Mientras, los hutíes volvieron a ganar protagonismo tras el inicio de la guerra en Gaza, atacando buques en el Mar Rojo con el fin de impedir el suministro de Israel, al que considera su gran enemigo, junto a Estados Unidos y el wahabismo saudita. En Sri Lanka avanza el conteo de los votos tras la jornada de elecciones en la que 17 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir a su 10º presidente. Se trata de los primeros comicios presidenciales tras la peor crisis financiera del país en 2022, que se saldó con meses de escasez de alimentos y combustible y el derrocamiento del entonces mandatario. 17 millones de electores estaban llamados a votar en las primeras elecciones presidenciales de Sri Lanka desde la crisis económica de 2022 y el derrocamiento del entonces presidente Rajapaksa. 2 años después de la suspensión de pagos de Sri Lanka, los votantes están ansiosos por saber quién será elegido para liderar la recuperación económica del país. El país está atravesando una grave crisis económica y esperamos que el nuevo liderazgo pueda superar las dificultades y beneficiar a la gente. Contribuí como ciudadano a un cambio político que debe ser revolucionario y debe estar dentro del marco de una democracia. Dado que son muy cruciales las elecciones, quienes han visto las noticias sabrán que será una pelea reñida. Personalmente voté por la estabilidad. De los 38 candidatos que se presentan, 3 están en la cabeza de la carrera presidencial según los últimos sondeos. El presidente interino Ranil Wickremesinghe, que empezó a reestructurar la deuda de Sri Lanka con un programa del FMI desde que asumió el poder en 2022. El legislador de tendencia marxista Anura Kumara Dissanayake, cuyo partido ha ganado popularidad desde la dimisión de Rajapaksa. Este hombre de 55 años promete eliminar la corrupción en la isla. Y el líder populista de la oposición, Sajid Premadasa, hijo del expresidente asesinado durante la guerra civil, también ha recabado muchos apoyos con el objetivo de aliviar la presión fiscal que ha crecido bajo el mandato de Wickremesinghe.
El sistema de votación permite a los srilankeses emitir 3 votos preferenciales. El candidato que obtenga el 50% o más de los votos será declarado vencedor. El colapso económico de Sri Lanka provocó una grave escasez de medicinas, alimentos, gas y combustible. Su deuda local y exterior ascendía a 83.000 millones de dólares cuando entró en suspensión de pagos. Aunque el gobierno actual dice haber reestructurado más de 17.000 millones de dólares, los residentes siguen luchando contra los elevados impuestos y el coste de la vida. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde un bombardeo ruso con misil contra la ciudad de Kryvyi Rih mató a un niño de 12 años y 2 mujeres mayores de 75 y 79 años. Otras 3 personas resultaron heridas, al tiempo que varios edificios quedaron afectados. Mientras tanto, las fuerzas rusas se acercan a la ciudad de Pokrovsk, donde Ucrania instauró un toque de queda. Desde allí, Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos dio más información. Han pasado las 3 de la tarde y ya ha entrado en vigor nuevamente el toque de queda en la ciudad de Pokrovsk. Este es el toque de queda más temprano actualmente en todo Ucrania, que si bien muchas ciudades del Donbass, por ejemplo, empiezan estas restricciones al anochecer, algunas veces a las 7, algunas veces a las 9, el resto de Ucrania, muchas de ellas después de la medianoche. Este es el más temprano y esto es solamente consecuencia de la cercanía del frente de batalla de esta ciudad, que nadie realmente pensó que fuera a estar tan cerca y tan amenazada por las fuerzas rusas, especialmente a comienzos de año. Y realmente cuando se le pregunta a los analistas, a los militares y a los soldados que pelean en esta zona, se les pregunta qué ha pasado para que lleguen tan cerca a esta ciudad de Pokrovsk, y aseguran que hay muchísimos motivos, especialmente uno de ellos es escasez de personal en las fuerzas ucranianas. Si bien ha habido una movilización durante el año cuando ha habido recambio en las brigadas y esas personas que llegan nuevas no tienen ni la experiencia ni el conocimiento a una batalla que es extremadamente fuerte en los frentes de batalla, y también problemas en las comandancias, en la comunicación entre las brigadas. Muchos de estos comandantes son nuevos, aprendieron su labor durante esta guerra que se extiende desde febrero de 2022 y han habido bastantes problemas. A esto se suma la falta de munición, especialmente a comienzos de año cuando la ayuda internacional no llegaba. Ellos aseguran que tienen mucha menos munición que siguen teniendo las fuerzas de Moscú, y también estrategias que tienen las fuerzas rusas en que mandan cada vez pequeños grupos de hombres, van adentrándose en lugares y van encerrando a las fuerzas ucranianas y van avanzando rápidamente hasta el punto de que era imposible de pensar, como aseguraba meses atrás. Muchos incluso piensan que esta ciudad puede convertirse en una nueva Bakhmut y que la batalla no está muy lejos de aquí. En Francia, miles de ciudadanos marchan por las calles de París y otras ciudades en contra del gobierno que debería anunciar el primer ministro Michel Barnier este fin de semana. Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones estudiantiles y cuentan con la presencia de líderes de izquierda que rechazan la conformación del gabinete, que como Barnier se espera que se incline mayormente hacia la derecha. Estamos hoy aquí para protestar contra el rechazo de Macron a la democracia, porque no ha respetado la elección del pueblo francés cuando nombró a Michel Barnier primer ministro, aunque este no obtuvo la mayoría de las elecciones. Francia lleva 2 meses y medio en estancamiento político, por lo que la atención se centra en el anuncio que Barnier prometió hacer este fin de semana. Más detalles en el informe. El primer ministro Michel Barnier está a punto de formar gabinete y algunos nombres se han filtrado a la opinión pública. Gusten o no sus decisiones, los ciudadanos no parecen inmutarse. Estos políticos tienen un ego desmesurado y ansias de poder. Barnier les apoya, tenemos que confiar en él. Hubiera preferido a alguien de izquierda o a algún moderado. El futuro gobierno de Barnier parece mayoritariamente de derechas, con el partido de los republicanos ocupando puestos clave. Desde que se le negó el cargo de primer ministro, a pesar de haber obtenido el mayor número de escaños en el Parlamento, la izquierda se ha negado a participar en el gobierno de Barnier, alegando que se está socavando la democracia en Francia.
Tengo la impresión de que volvemos a hacer lo mismo. El mensaje para los franceses es que la mejor manera de gobernar Francia es perder las elecciones. A pesar de ello, los miembros de centro-derecha afirman que existe un equilibrio. Nadie ha ganado estas elecciones, pero nuestra base entre el bando presidencial y los republicanos es la más importante de la Asamblea Nacional en número de miembros. La composición completa del nuevo gabinete debería develarse a más tardar el domingo. Y de inmediato tendrá que enfrentar grandes desafíos como el fuerte déficit del país y el inminente vencimiento del plazo para presentar el presupuesto del año 2025. Fin del informativo. En breve llega mi compañera Rosa Pérez Masdeu con más noticias. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com.